Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos en estas cápsulas bíblicas compartiendo con ustedes una reflexión día tras día y acompañándoles en su devocional diario. Recuerden que seguimos este material precioso por ahora que se llama Nuestro Pan Diario y lo puede encontrar una impresión digital o puede solicitar una copia impresa en www.nuestropandiario.org. Hoy vamos a estar leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 6 y luego versículos 12 al 15. Segundo de Samuel 11, del 1 al 6 y luego del 12 al 15. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Verso 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. El título de la lectura para hoy es Zona de muerte. Pero David se quedó en Jerusalén. En 2019, un montañista vio su último amanecer desde la cumbre del Everest. Aunque sobrevivió al peligroso ascenso, la altura le afectó el corazón y murió durante el descenso. Un experto en medicina advierte a los montañistas de no considerar que llegar a la cima es el final de la travesía. Deben subir y bajar rápidamente, recordando que están en la zona de la muerte. David sobrevivió a su peligroso ascenso a la cumbre. Mató leones y osos, dio muerte a Goliat, esquivó la lanza de Saúl y su ejército y derrotó a los filisteos y a los amonitas para convertirse en rey. Pero se olvidó de que estaba en la zona de la muerte, en la cima del éxito. Cuando el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue, éste cometió adulterio y un asesinato. Su primer error: se quedó en la cumbre. Cuando su ejército salió a enfrentar nuevos desafíos, él se quedó en Jerusalén. El que antes se había ofrecido para pelear contra Goliat, ahora se relajaba en el reconocimiento de sus triunfos. Es difícil mantener los pies sobre la tierra cuando todos, incluso Dios, dicen que eres especial, pero debemos hacerlo. Si logramos algo, podemos celebrarlo, pero no quedarnos ahí, sino descender para servir con humildad a otros en el valle. Pregunta: ¿estás escalando tu montaña o cerca de la cima? ¿Cómo podrías evitar los obstáculos que vienen con el éxito? Yo creo que todos de alguna manera estamos enfrentando o hemos enfrentado o vamos a enfrentar esta situación y ese peligro que existe en la zona de la muerte, es decir, cuando estamos en la cúspide y no pensamos ni por un momento en que no nos vamos a quedar allí para siempre y que es necesario que haya un descenso, y en ese descenso es donde nosotros debemos tener muchísimo cuidado, porque en ese descenso podemos estar actuando aún
como si estuviéramos en la cima, y tenemos que entender que nuestra vida es una vida cíclica y todos nuestros logros y todas nuestras metas alcanzadas y todos nuestros éxitos pues son parte de nuestra vida, pero ellos no son los que nos dan a nosotros la seguridad, ellos no son los que nos dan a nosotros la libertad, ellos no son los que nos proveen a nosotros el bienestar. Claro que los disfrutamos, claro que podemos vivir con todas esas alegrías y esos momentos maravillosos, pero es importante que nosotros podamos entender que allí no nos podemos quedar. Muchas veces personas que alcanzan una meta o alcanzan, pongámoslo en un ejemplo práctico, ¿no? Un título, sea un título de universidad, o sea un título de maestría, o sea un título de doctorado, y esas personas se quedan allá en ese título y su vida sigue avanzando, sus relaciones siguen creciendo, se siguen moviendo, y esas personas se quedan en su mente en ese momento o se quedan en ese título y pierden la capacidad de relacionarse con las demás personas porque aún siguen anclados a ese logro alcanzado, entendiendo que o no entendiendo que ese logro puede convertirse en la zona de la muerte. Es decir, si nosotros no entendemos que nuestra vida en esta tierra es una vida de paso, nosotros somos peregrinos, pues nos quedamos en esos logros, nos quedamos en esa cúspide y no entendemos o no comprendemos que nuestra vida debe seguir avanzando. Y la pregunta que se nos hace en este devocional, en esta tarde: ¿estás escalando tu montaña o cerca de la cima? ¿O ya estás en la cima o te quedaste en la cima? Y luego dice, ¿cómo podrías evitar los obstáculos que vienen con el éxito? Bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes es que nosotros podamos entender que nuestra identidad no depende de esos logros. Nuestra identidad no depende de esas metas que alcanzaste o de ese éxito que tienes. Nuestra identidad no depende de los títulos que hayamos obtenido, de los bienes materiales que hayamos conseguido. Nuestra identidad depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo Dios nos hace parte de su familia. No depende de lo que nosotros hayamos logrado, lo hayamos alcanzado, porque si nosotros ponemos nuestra identidad o basamos nuestra identidad en esos logros, en esos éxitos, en esa cima que hemos escalado, pues entonces tenemos el peligro de morir en el descenso. Por eso es importante que nosotros sepamos que nuestra identidad depende de Cristo. Por eso es triste cuando entre hermanos cristianos, entre miembros de la iglesia, existan personas que por haber alcanzado un título, por haber logrado algún éxito en su vida, entonces puedan mirar hacia abajo a los demás, menospreciándoles o pretendiendo que todas las personas estén a su mismo nivel. Cuando nosotros debemos medirnos es por el nivel de Cristo, es decir, todos debemos estar al nivel que nos ha marcado Cristo, que nos ha marcado la palabra. Nosotros todos debemos tener una identidad puesta en Cristo, no en los logros o en las metas o en los bienes que tengamos, porque existe ese peligro de caer en la zona de la muerte a través del orgullo, a través de la altivez, de la prepotencia, de humillar a otras personas por los logros que hemos tenido. Cualquiera que sean tus logros, cualquiera que sean las metas que hayas alcanzado, cualquiera que sean la cantidad de bienes que hayas obtenido, ten presente que Dios fue quien permitió que llegaras allí, que Dios fue el que te dio la sabiduría y las capacidades para alcanzar la cima. Pero entiende que no vas a estar en la cima por siempre y que necesitamos de otros también en el descenso, porque muchas veces el descenso, si nosotros no lo hacemos como debe de ser, con humildad y con amor por las demás personas, pues allí nos vamos a quedar y allí puede llegar nuestra muerte. Es importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos del testimonio que nosotros damos a los demás, como le pasó a David. David se quedó en esa cima y perdió su rumbo, perdió el sentido de todas las cosas, y por eso fue que cayó hasta ese punto de pecado, de desobediencia a la palabra.
Usted y yo estamos en las manos del Señor. Y sigamos avanzando, sigamos escalando, sigamos alcanzando metas, sigamos disfrutando todas las bendiciones que Dios nos da, pero no nos quedemos en ellas. Ellas no son nuestra identidad está en Cristo, y nuestra guía, nuestra brújula debe ser la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido alcanzar, por todo lo que nos has permitido conseguir. Gracias, Señor, porque ha sido por tu fuerza. Tú nos has dado las capacidades, tú nos has dado la sabiduría. Gracias, Señor. Disfrutamos todas estas bendiciones, pero las ofrecemos a ti. No queremos quedarnos en ellas. Ellas no son quienes nos dan nuestra identidad. Nuestra identidad está en ti, en el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario, que nos ha provisto el perdón y que nos ha dado la vida eterna. Somos hijos de Dios por ese sacrificio. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en nuestro descenso podemos entender la responsabilidad que tenemos de dar testimonio para no quedarnos en esa zona de la muerte. Guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón, guarda nuestros pasos en cada logro que alcancemos y que siempre podamos obrar con amor por los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.